Listo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Juan. Les agradezco a todos la invitación. La verdad que es un placer poder contarles algo de lo que estamos trabajando acá en el grupo eh, que estoy tratando de armar con varios estudiantes y con algunos postdocs que se acaban de incorporar también en La Serena y que básicamente pretende dar un poco de continuidad al trabajo que vengo haciendo, digamos, en los últimos años, en relación digamos, a relacionar digamos, las cosas que queremos entender al alto redshift, digamos, en las primeras etapas de la evolución, formación y evolución de galaxias, desde el punto de vista observacional, eh, utilizando no solo observaciones de alto redshift, sino también análogos locales o galaxias que se le parezcan a estas que son tan difíciles de observar o de estudiar en etapas tempranas del universo. Entonces esta charla que tengo para contarles hoy va un poco de eso, va un poco de tratar de estudiar con un poquito más de detalle algunas de las propiedades que son bastante complejas de estos análogos o estas galaxias que nosotros creemos que son análogas a las galaxias que reionizaron el universo allá por Redshift 6 o más allá. Entonces, la imagen esta que les pongo acá atrás, obviamente no es una imagen real, no es una observación real de una galaxia, pero pretende ser una ilustración de cómo nos imaginamos las galaxias alto redshift, en particular una galaxia normal a redshift 7, como esta CR7 que le pusieron mis colegas portugueses, David Sobral y su grupo, que fue una galaxia que descubrieron hace unos años ya, en 2015, un emisor de Lyman alfa muy potente, una galaxia, digamos, que sería de las brillantes a estos redshifts, en la época de la reionización, en medio de, ya terminando la reionización, y donde se puede ver que básicamente esta galaxia muy joven, ¿no? De unos 800 millones de años más o menos en su edad, pues tiene unas características que nosotros asociamos generalmente cuando pensamos en el universo local a las galaxias compactas azules, estas galaxias que forman muchas estrellas masivas con mucha energía, que son capaces de erosionar y de calentar el medio interestelar circundante, y de alguna manera abrirle paso a esos fotones ionizantes, que supuestamente son los que pues contribuyeron o lideraron de alguna manera la reionización del universo en esas épocas. Entonces, lo que les voy a contar básicamente se organiza de esta manera. Primero voy a hacer una pequeña introducción focalizando sobre algunas cuestiones que nos quedan por entender, cuestiones importantes que nos quedan entender de la evolución temprana de las galaxias, y en particular de cómo se relacionan estas etapas con la reionización. Y después les voy a contar un poquito cómo pretendemos aportar nuestro grano de arena desde el universo local, estudiando estos análogos de estas galaxias jóvenes. Y en particular me voy a focalizar en uno de estos tipos de análogos que nosotros llamamos las green peas, ¿no? Los guisantes verdes, que son unas galaxias muy peculiares, muy raras, pero que nos pueden dar, que nos están dando en esta última década mucha información, muchas nuevas formas de ver, de atacar estos problemas. Y bueno, me voy a focalizar en particular en un tipo de estudio que estamos llevando a cabo en nuestro grupo, en colaboración con mucha gente, como pueden ver ahí en la parte baja del slide, no solo de acá de La Serena, estudiantes, postdocs, también con amigos y colegas de Argentina, o que han trabajado en Argentina, Verónica Firpo, Guillermo Bosch, Guillermo Hagele, Mónica Cardassi, también de La Plata,
y una buena variedad también de colegas de otros sitios, expertos en estos temas. Y nos vamos a focalizar como les decía, en estos estudios quemodinámicos que le llamamos nosotros, que es básicamente tratar de conectar pues las abundancias químicas el estudio de la química del medio interestelar, del gas ionizado en particular, con su cinemática y a tratar de hacerlo modelando, digamos, con datos de calidad, con datos de buena resolución espectral, y en estos últimos años también con resolución espacial, pues su dinámica, su química, y qué podemos inferir de estas cuestiones en las preguntas que nos hacemos sobre la evolución de estos objetos. Entonces, para empezar, bueno, un poco de contexto. Esta figura, ustedes estarán todos bien familiarizados con ella, ¿no? Nos muestra la historia de la evolución del universo desde sus orígenes en el Big Bang hasta el presente, y destacar simplemente las distintas épocas que podemos distinguir en esta historia, donde vemos una etapa primitiva, digamos, una etapa primitiva del universo, las primeras etapas que corresponden al origen de las primeras estrellas masivas, a las primeras poblaciones de estrellas que se abren paso y que construyen, digamos, forman las primeras galaxias, lo que llamamos el Cosmic Dawn, en la época donde el universo se empieza a reionizar, a calentar nuevamente, a hacer transparente a los fotones de esas galaxias, que empiezan a expandirse, a expandir el medio intergaláctico, formando burbujas y dejando pasar esos fotones, contribuyendo cada vez más a hacer el universo transparente a la radiación, y empezando a incrementar el ritmo de formación de galaxias y de estructuras hacia la época que llamamos el Cosmic Noon, ¿no? Donde básicamente la gran mayoría de las galaxias que vemos hoy en el presente pues se ensamblan, se forman, y luego este decaimiento hasta el tiempo presente. Luego, entonces, en este esquema, nosotros básicamente conocemos, podemos trazar la historia de la evolución de estas galaxias. Actualmente somos capaces pues, de observar dentro de la época de reionización, detectar directamente objetos muy distantes, y tratar de empezar a ver sus propiedades, a entender sus propiedades. Sin embargo, muchas de estas galaxias, o lo que sabemos de las primeras galaxias, dentro de los primeros 1000 millones de años de historia del universo, que es lo que nos importa para tratar de entender la reionización, pues está bastante limitado obviamente por la calidad de las observaciones, pero ahora mismo sabemos de que gran mayoría de estas galaxias pues deben ser galaxias pequeñas, compactas, de baja masa, que crezcan muy rápidamente, posiblemente como satélites de galaxias mayores, que luego pues de alguna forma pues van a formar galaxias de estructuras cada vez más grandes. En general, digamos, y sobre todo debido a que el entorno donde evolucionan esas primeras galaxias es muy distinto al entorno donde evolucionan las galaxias en la actualidad, las propiedades y las morfologías, las propiedades físicas de estos objetos, pues son bastante distintos a las galaxias que estamos acostumbrados a observar en el universo cercano. Como vamos a ver en un segundo, son bastante extremas, ¿sí? Como pueden ver, lo que les muestro acá es una función de luminosidad simplemente en ultravioleta, uno de los últimos artículos que ha habido utilizando surveys muy profundos, en este caso el Hubble Frontier Fields, donde ustedes pueden ver básicamente que la gran mayoría de las galaxias en estas épocas cosmológicas pues son galaxias de baja masa, galaxias muy débiles, ¿sí? Y todavía a día de hoy pues tenemos la discusión
de cuáles de estas galaxias de alguna manera contribuyeron más a la reionización del universo. Si fueron las pocas galaxias muy energéticas, muy luminosas, o fueron, digamos, las muchas galaxias, las muchas más galaxias, fíjense que hay órdenes de magnitud acá, que son más débiles, pero que en número pues, pueden haber contribuido más. Y tampoco sabemos realmente cuáles son los procesos físicos que facilitaron ese escape de fotones y esa reionización. Y esa es una de las preguntas importantes actualmente de la cosmología observacional. En cuanto a nuestro conocimiento de las propiedades de las galaxias, digamos, de los últimos, a nivel observacional, de los últimos surveys, yo he tratado acá de resumir algunos conceptos, hay muchísimas más cuestiones, pero estas sí son relevantes para lo que les voy a mostrar después. Nosotros sabemos que las galaxias que consideramos normales, ¿no? en esa función de luminosidad que les mostraba antes, a estos redshift por encima de 6, pues son galaxias que muestran características distintas a las del universo local. En particular, muestran que son muy potentes formando estrellas, tienen campos de radiación muy intensos, ¿sí? Que uno puede inferir a través de las propiedades del gas, sobre todo de la componente nebular, uno puede ver cómo es la evolución de las anchuras equivalentes, por ejemplo, de las líneas de alta ionización y también de las líneas de recombinación, H-alfa, por ejemplo, ¿sí? Que se evidencian además en los modelos que uno hace de la función de las distribuciones espectrales de energía de estos objetos. ¿Sí? Esto es un caso, por ejemplo, de una galaxia de redshift 8,6, donde uno puede ver cómo es la SED en el ultravioleta y en el óptico, característica de estos objetos, donde uno puede inferir fácilmente el redshift, además, sin necesidad prácticamente de confirmación espectroscópica, por la marca que dejan estas líneas de emisión tan intensas en estas sets. Como vemos también en este plot de acá abajo, la tasa de formación estelar específica, es decir, la rapidez con la que crecen las galaxias conforme nos vamos a redshift más alto, es cada vez mayor. Y además, los tamaños de estas galaxias, conforme nos vamos a esa época de la reionización, los tamaños característicos también se hacen más pequeños. ¿Sí? Entonces, si uno quiere estudiar estas propiedades físicas en detalle, pues necesitamos básicamente lo que nos va a proveer tanto el James Webb, el telescopio espacial que se lanzará, esperemos, el año que viene, el año que viene, o los telescopios gigantes que vendrán de la siguiente generación. Lo mismo ocurre cuando uno quiere estudiar el proceso de ensamblaje de las galaxias en esta etapa, digamos, de crecimiento de la formación estelar cósmica entre la época de la reionización y el pico que tiene en torno a redshift 2, el famoso diagrama de Madot. Entonces, básicamente, todos los procesos físicos que dan lugar a este crecimiento de las galaxias, sean procesos de acreción de gas cosmológico, procesos de merging, de fusiones de galaxias con otras más pequeñas, pues requieren de estudios donde uno pueda conocer cómo se da esa formación estelar, cómo son los procesos de feedback y sobre todo también la evolución química de esos objetos. Como ejemplos, en las últimas décadas pues, se ha avanzado muchísimo gracias a los telescopios de 8 o 10 metros, también a los telescopios espaciales, en identificar estas galaxias jóvenes a alto redshift. Acá les pongo un par de ejemplos a redshift intermedio de las galaxias para que vean más o menos sus morfologías, sus características básicas. Estas galaxias forman estrellas de manera muy violenta, muy rápida, tienen morfologías muy irregulares, en particular encontramos galaxias con rasgos de interacción, con clamps muy brillantes, de alto brillo superficial, donde se forman
grandes cantidades de masa estelar en estrellas jóvenes, en general en objetos que son extremadamente compactos. ¿Sí? Estas son, por ejemplo, galaxias pues, que tienen radios característicos por debajo del kiloparsec. Entonces, básicamente todo esto pues, resume de alguna manera dos de los grandes objetivos que tienen los telescopios o las misiones en las próximas décadas, en particular para el James Webb y para los telescopios gigantes. Básicamente, si uno quiere entender pues, el ensamblaje de las galaxias, el crecimiento de las galaxias, uno pues, tiene que estudiar los mecanismos que disparan, digamos, o que llevan a este crecimiento y que lo regulan, y en particular, pues entender la formación estelar masiva, los procesos de acreción, de merging, el feedback, la retroalimentación de esa formación estelar, los efectos que tiene en el entorno, y la evolución química. Mientras que para estudiar las etapas más tempranas, la reionización, los efectos que tienen en la reionización del universo en los primeros miles de millones de años, uno necesita entender además cómo se producen esos fotones ionizantes y cómo escapan, cuál es su fracción de escape y cuáles son los mecanismos físicos que facilitan ese escape. Entonces, para esto, básicamente, necesitamos no solo observar muchos objetos, no solo estadísticas, sino además estudios detallados de la historia de la formación estelar, de las abundancias químicas, de la cinemática, de la estructura, del entorno también. Esto, a día de hoy, en galaxias lejanas, es muy, muy complicado, y entendemos de que observar objetos a menor redshift que sean parecidos o que de alguna manera nos reflejen las mismas propiedades, nos pueden ayudar a entender mejor las observaciones que vendrán luego de estos objetos. Entonces, hablando de análogos de galaxias de alto redshift, pues uno básicamente los puede definir de muchas maneras, basándose en este conocimiento limitado que tenemos de estas galaxias jóvenes. Pero en general son los laboratorios más convenientes para estudiar estas primeras fases, al menos por ahora, en suficiente detalle. Uno puede definir los análogos pues basándose en muchos observables, en muchos indicadores, como por ejemplo clásicamente los colores, los tamaños, las propiedades espectrales, ¿sí? Los anchos equivalentes, haciendo los cocientes de línea. Acá he tratado de hacer un resumen, digamos, de muchas de las definiciones de análogos locales de galaxias de alto redshift que hay en la literatura reciente sobre todo. Históricamente estos análogos pues, han sido siempre las galaxias H2, las galaxias compactas azules, sobre todo en el universo más cercano, pero en la actualidad ya hemos podido observar en suficiente detalle este tipo de objetos hasta los confines del universo local, hasta donde dan los surveys actuales de gran campo, como Sloan, Gamma, etc. Entonces, yo me voy a focalizar en estos primeros, que son los que llamamos Greenpeace, que están seleccionados de alguna manera por sus colores y por sus tamaños, pero también reflejan muchas de las otras propiedades que yo aquí les muestro y que les voy a contar en detalle. Lo que es importante acá recordar es que todas estas galaxias que consideramos análogos de las galaxias tempranas, de las galaxias de universo temprano, es que son muy raras, son extremadamente raras de encontrar, ¿sí? Con fracciones muy por debajo del 1% de lo que es la población general de galaxias del universo local, ¿sí? Lo que se podrían encontrar en cualquier survey. No voy a hablar de la estadística de estos objetos en esta charla, pero es bueno recordar. Entonces, los Greenpeace, estas galaxias H2 luminosas, que observamos preferentemente a redshift, digamos, como les decía antes, los confines del universo local,
entre punto 15 y punto 35, y este redshift es un poco, este rango de redshift es un poco caprichoso, simplemente por la selección de los objetos por color. Así es como las verían ustedes en los snapshots de Sloan, en las imágenes de color de Sloan, y su apariencia verde no es más que debida a la intensa línea de emisión que tienen en oxígeno 3, que es la línea que predomina por lejos su espectro nebular en el óptico. ¿Sí? Esta línea tan intensa que tiene anchuras equivalentes, como ven acá en el gráfico de abajo, pues se extienden hasta los 2000 Armstrongs, muy raro de encontrar en la población normal de galaxias star-forming, universo local, pero sí habitual de encontrar a alto redshift, pues cae justo en la banda R de los filtros, del sistema de filtros de Sloan, por lo cual, como esa banda siempre está coloreada en verde, pues les otorga esta apariencia. Pero si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, estos espectros pues son típicos de las regiones H2 gigantes, o de las regiones H2 extragalácticas que se conocen desde los años 70, o las galaxias que normalmente se les suelen llamar galaxias H2, a más bajo redshift. ¿Sí? Y esto lo que produce es que básicamente en su set fotométrica los puntos que están contaminados, o los puntos donde la contribución estelar además tiene una contaminación de estas líneas tan intensas, nebulares, pues se note mucho, salten, ¿sí? Y estos se pueden identificar de manera relativamente sencilla. Cuando uno las observa en el ultravioleta, por ejemplo, desde el espacio con el Hubble, pues uno puede observarlas con resolución espacial y puede darse cuenta de que los objetos son verdaderamente compactos. En el óptico desde Tierra no los podemos resolver, tienen tamaños pues, del orden de 1 o 2 segundos de arco, pero cuando uno se va al espacio, pues sí los puede resolver, y muchos de ellos son objetos extremadamente compactos, con un único brote central de muy alto brillo superficial, muy potente, y otros son objetos donde la formación estelar se da en forma más grumosa, en varios clamps, en varios nudos, con digamos, una especie de halo estelar de estrellas jóvenes en general. Cuando uno las observa en más detalle, y además del ultravioleta agrega el óptico y trata de ir lo más profundo posible en las observaciones, pues uno empieza a ver más cosas, y puede hacer el ejercicio de estudiar pues, las poblaciones estelares con más detalle. Y de esos trabajos, pues aquí mostrarles de que no todo es gas y estrellas jóvenes, también hay estrellas evolucionadas, hay poblaciones estelares un poco más evolucionadas. O sea, estas galaxias no son genuinamente jóvenes en términos evolutivos, sí pueden ser jóvenes en términos de evolución química, eso lo vamos a ver en un ratito, pero en general tienen una población subyacente que contribuye significativamente a la masa, no tanto a la luz en fracción de estos objetos, que está más bien dominada por el brote actual, ¿sí? por las estrellas masivas que se están formando y que están ionizando el medio y dando lugar a esta emisión nebular tan intensa. Podemos estudiar también sus distribuciones de brillo y ver de que son objetos donde posiblemente haya discos, pero todavía discos digamos, no tan relajados como las galaxias de disco normales, son discos más compactos, quizás más gruesos. Pero una de las características más llamativas de estos objetos, más distintivas, pues son los campos de radiación muy intensos que tienen, y eso se evidencia sobre todo, ¿no?, en las líneas de alta ionización que muestra su espectro, ¿sí? Líneas que requieren de muchos fotones ionizantes muy energéticos, ¿sí?, como el helio 2, ¿sí?, las líneas estas de helio, que son muy difíciles de entender si no existen mucha cantidad de estrellas muy masivas y muy jóvenes que estén ionizando. Entonces, si uno va a los diagramas de diagnóstico y se fija estos objetos donde los puede localizar, los va a encontrar en los típicos diagramas BPT, por ejemplo, en las zonas de alta excitación, ¿sí?, cercanas al límite de máxima formación, lo que predicen los modelos de fotonización como máxima formación estelar, y desplazados con respecto a la población general de galaxias star forming en el universo local.
si uno lo ve en términos, comparándolo con galaxias, con, digamos, las pocas muestras que todavía tenemos de galaxias a redshift intermedio, pues puede ver de que más o menos se sitúan en el mismo locus, digamos, de estas galaxias que se están ensamblando a redshift 2.3, si bien siguen estando en la parte más extrema de estos diagramas, hacia las zonas de mayor excitación y posiblemente de menor metalicidad. En términos de la ionización, existen otros diagnósticos donde uno puede distinguir muy fácilmente estos objetos y los puede asociar además a las galaxias de alto redshift. Uno de ellos es este diagrama que muestra pues, un cociente de líneas de oxígeno que traza de alguna manera el parámetro de ionización, o sea que uno puede ver comparado con la población general de galaxias qué grado de ionización y qué metalicidad trazada por este otro cociente, pues puede explicar estas galaxias, y como vemos, se comparan bien con objetos, con galaxias emisoras en Lyman Alpha y Lyman Beta Galaxies, que son las galaxias star forming que se suelen observar a alto redshift. Lo mismo en este otro diagnóstico, donde uno sigue teniendo la ionización en el eje Y, y la rapidez con la que forman las estrellas, es decir, la tasa de formación estelar específica normalizada por la masa total de los objetos, donde lo que vemos es que estos objetos verdaderamente se forman, o sea, están formando estrellas de manera extremadamente rápida, ¿sí? Similar a las galaxias que les mostraba en un principio a redshift 2 y 3. En cuanto a la evolución química, estos objetos pues muestran cierta juventud. Todavía, digamos, son galaxias pobres en metales, que no han desarrollado metalicidades comparables a las galaxias normales. En general, suelen estar desplazadas hacia menor metalicidad cuando uno las compara con el resto de galaxias locales en el diagrama masa-metalicidad, que es este que les muestro acá a la izquierda. Ustedes pueden ver que en general se encuentran desplazadas aproximadamente un factor 2 o incluso más hacia menor metalicidad para una dada masa. Sí. Y de hecho, esta relación masa-metalicidad que siguen estos objetos, esta es una muestra más pequeña, pero en la actualidad existen muestras mayores que confirman este resultado, que fue uno de los primeros que tuvimos en nuestro grupo. Pues va bastante bien con esta idea de la evolución de la relación masa-metalicidad hacia alto redshift, mostrando como que las galaxias a más alto redshift pues tienden a ser cada vez menos metálicas para su masa. Pero por otro lado, uno puede estudiar las abundancias relativas, que a uno le da de alguna manera como una especie de reloj en la evolución química, como el timing, ¿no? de cómo están evolucionando estos objetos. Y los Greenpeas son particularmente anómalos en esta cuestión. ¿Por qué? Porque tienen abundancias de nitrógeno relativa a oxígeno, pues mayores de lo que uno esperaría para galaxias, digamos, que son pobres en metales, que son de baja metalicidad y que deberían de estar formando este nitrógeno de manera primaria todavía en las estrellas, sobre todo predominantemente las estrellas más masivas. Sin embargo, lo que vemos es que están desplazadas hacia valores de N sobre O más altos para una dada masa, ¿sí? Entonces, si uno combina estas dos informaciones y tiene en cuenta de que además los valores de N sobre O, digamos, de estos objetos, pues son relativamente normales para la masa que tienen, uno lo que puede inferir es que lo que está pasando acá es que básicamente estos puntos están desplazados hacia la izquierda. Digamos que tienen el N sobre O que les corresponde para su masa, pero que por algún efecto tienen básicamente una dilución de la metalicidad en esta dirección horizontal, ¿sí? Y esto se ve en estos diagramas que les muestro acá, y que son predicciones de modelos y de simulaciones que tienen un tiempo ya, pero que básicamente esquematizan bastante bien lo que puede estar ocurriendo, ¿sí? Básicamente, si uno tiene dilución de gas
dilución de la metalicidad por gas fresco que cae más pobre en metales que el promedio de la metalicidad que tiene la galaxia, pues uno no va a alterar el n sobre O, sino que va a alterar la metalicidad, y entonces va a hacer mover estos objetos de la zona donde le correspondería por su masa, que es la parte digamos, donde el nitrógeno se enriquece básicamente por las poblaciones más evolucionadas, que es la rama secundaria, que es esta que crece linealmente con la metalicidad, moviéndose en esta dirección y dándonos básicamente la distribución de los objetos como la observamos en los Greenpeace. Y esto pues puede ser debido, ya como les digo, a dilución de gas o también a efectos también de la expulsión de gas de metales al medio, ¿sí? Lo que llamamos los outflows, que pueden estar alimentados, digamos, por la intensa formación estelar que tienen estos objetos. Y que de alguna manera, combinando pues la alta ionización de estos objetos con estos efectos relativos a las abundancias relativas, pues uno podría explicar de alguna manera esa evolución en la relación masa-metalicidad, como han mostrado algunos autores en estos últimos años. Otro de los aspectos importantes para los cuales los Greenpeace están verdaderamente, son laboratorios ideales, es para estudiar el escape de los fotones ionizantes, en particular a través de su emisión en Lyman alfa. Estas son observaciones de una muestra bastante grande de estos objetos de Greenpeace con COS, con el instrumento que está en el telescopio espacial, que es capaz de observar en el ultravioleta lejano. Y como pueden ver, estos objetos están en general caracterizados por tener una fracción escape de fotones Lyman alfa pues bastante alta, ¿sí? Con una cantidad de morfologías bastante variadas también en cuanto a su emisión. Pueden ver la emisión Lyman alfa en general en galaxias normales, pues se suele ver nada más que en su emisión en su parte roja. Lyman alfa es una línea resonante, que es muy sensible al scattering por el medio interestelar neutro y por el polvo que puede haber en el medio interestelar. Entonces, en general tiene estas distribuciones, estas líneas anchas, que muchas veces tienen absorción en la parte roja, justamente por estos fenómenos de scattering y de absorción, que están relacionados de alguna manera, como les muestro acá, con la geometría del medio interestelar también, relativa, digamos, a la línea de la visión que uno tiene cuando las observa, ¿sí? Entonces, estudios recientes pues han intentado explicar los perfiles del Lyman alfa de estos objetos en función de la distribución del gas neutro y el gas ionizado, y cómo los outflows, digamos, el gas moviéndose a alta velocidad en diferentes geometrías, pues puede explicar la forma de las líneas. Y esto es relevante para lo que les voy a mostrar un poquito más adelante. Pero uno de los mayores logros que se han conseguido en los últimos años con estos Greenpeace es darnos cuenta de que son una de las pocas galaxias, de los pocos tipos de galaxias, donde uno puede detectar directamente, también con el telescopio espacial, escape de fotones ionizantes del continuo de Lyman. No solo de Lyman alfa, sino también los fotones que son capaces de ionizar el hidrógeno por debajo de los 912 Armstrong, ¿sí? Que son estos fotones que se necesitan para reionizar el universo a alto redshift. Entonces, en general, todos estos fotones deberían estar bloqueados, deberían estar absorbidos por el medio neutro que rodea las regiones H2, a las regiones de formación estelar, a las regiones ionizadas, donde se están formando las estrellas masivas. Y el hecho de que nosotros veamos fracciones de escape relativamente altas para objetos locales, sobre todo donde ya, digamos, no deberíamos de esperar tanto escape de fotones, nos da una idea de que pueden existir escenarios similares a los que podrían estar ocurriendo a alto redshift. En particular, este escape de fotones se puede entender desde regiones que son density bounded, es decir, cuyas capas de hidrógeno neutro pues son muy finas y dejan, digamos, son transparentes a la radiación ionizante,
o bien que este gas neutro que rodea las regiones H2 pues tenga densidades de columna menores en ciertas direcciones, en ciertas líneas de visual, o que tenga agujeros o filamentos por los cuales los fotones ionizantes logran escapar y llegar hasta nuestros detectores. Entonces estos son dos modelos muy simplificados en los que se ha venido trabajando en los últimos años, que son extremadamente relevantes. Ahora, la cuestión es entender cómo la fracción de escape de estos fotones se relaciona con las distintas propiedades de estos objetos, para intentar poder predecir qué propiedades podemos ir a buscar nosotros a alto redshift que nos garantice ver con mayor probabilidad objetos que están contribuyendo a la reionización en mayor cantidad, y tratar de indirectamente inferir una fracción de escape, que es el número que nosotros necesitamos en la cosmología, digamos. Entonces, en los últimos años, con unas muestras muy limitadas, pero digamos, con alto éxito en cuanto a la detección, básicamente todos los Greenpeace que se han observado con COS, con el telescopio espacial, pues han mostrado escape de fotones ionizantes, hemos visto de que en general hay varios indicadores, en particular la alta ionización trazada por ciertos cocientes de línea, como oxígeno 3 o oxígeno 2, digamos, la emisión intensa también en Lyman alfa, pues son buenos trazadores o buenos indicadores de la fracción de escape de fotones ionizantes. Aún así hay mucho scatter, y todas estas propiedades de alguna manera están entrelazadas o están vinculadas entre sí. Y hay un efecto, un mecanismo físico que de alguna manera pues las junta, que son la presencia de outflows intensos de gas ionizado, en el gas ionizado. Y eso es lo que estuvimos tratando de estudiar en estos tiempos con observaciones detalladas. Estos son dos toy models muy sencillos, como para que ustedes se hagan a la idea de cómo se da este escape de los fotones. Por un lado tenemos que, digamos, las galaxias donde no hay escape de fotones, pues uno tiene la configuración normal, digamos, ionization bounded, que se llama, ¿no? En general, donde uno tiene el gas neutro rodeando, cubriendo completamente el gas ionizado, y donde el Lyman alfa pues tiene muchos eventos de scattering, las líneas son muy anchas, a veces se absorbe totalmente, y los fotones de Lyman continuo no escapan. En el caso de los Lickers, que son estas galaxias Greenpeace, donde sí podemos detectar estos fotones ionizantes, pues debe haber condiciones o líneas de la visión donde este gas neutro pues es muy fino, muy transparente, o hay huecos directamente donde está completamente volado ese gas. Otros modelos un poco más mixtos pues consideran zonas de menor densidad o zonas de menor parámetro de ionización, que son density bounded, en ciertas direcciones. Entonces, bueno, con esto más o menos se ha jugado en los últimos tiempos, tratando de mostrar o de predecir también los cocientes de líneas que se observan en estos objetos. Otra predicción teórica que tenemos es la de los modelos, de las simulaciones cosmológicas. Con mucho detalle en los últimos años, pues se ha visto de que el feedback de estas estrellas masivas pues tiene mucha influencia en el escape de los fotones. Acá les muestro dos ejemplos de dos galaxias a redshift alto, a redshift 5, donde uno puede ver pues, el efecto del feedback de estas estrellas en blanco, que son estrellas masivas, que se formaron recientemente, pero ya tienen una cierta edad, así hasta los 10 millones de años, y que han desarrollado estos supervientos, estas supernovas también que han erosionado el medio, y en esas capas donde se ha dado esa erosión, la fracción de escape de fotones ionizantes se ve que es mayor, incluso potenciada por estrellas aún más jóvenes que se forman en esas zonas barridas donde hay mayor densidad de gas. Entonces, la predicción de estas simulaciones es que los outflows o el feedback estelar de estas estrellas masivas pues es muy, muy importante. Entonces, nosotros nuestras observaciones nos permiten estudiar esto con alta resolución espectral. En particular, hemos trabajado desde hace ya varios años con un set de datos del telescopio William Herschel en La Palma,
que nos permite observar con resolución pues, de unos 20-25 kilómetros por segundo pues, las principales líneas brillantes de estas galaxias Green Pea, con profundidad también, ¿sí? Para poder modelarlas en detalle y tratar de encontrar esos rasgos de este feedback en sus espectros. En estos trabajos que les voy a mostrar a continuación, pues muchos de estos colaboradores, algunos de ellos ustedes los reconocerán, también de Argentina, pues han contribuido significativamente, así como muchos estudiantes también. Este es uno de los resultados de los primeros, ya tiene un tiempo, donde mostramos por primera vez que las galaxias Green Pea pues tienen una cinemática muy compleja. Estos H-alfa, ¿sí? en 6 galaxias, H-alfa con los nitrógenos al lado, donde pueden ver que no existe una única gaussiana que pueda medir o que pueda modelar correctamente estas líneas, sino que tienen una cinemática pues, muy compleja y necesitamos múltiples componentes para reproducir esas líneas. Y en particular necesitamos componentes anchas, ¿sí? Anchas de bajo brillo superficial para modelar sobre todo las alas, ¿sí? Que es el gas ionizado que está a mayor velocidad en esas galaxias. Y esto lo pudimos hacer para objetos donde teníamos resolución espacial, en imágenes de Hubble, y podíamos asociar de alguna manera la formación estelar que se da de forma grumosa, de manera clumpy y turbulenta en estos objetos, con la cinemática de ese gas ionizado, ¿sí? Entonces lo que nos sugieren estos resultados, de alguna manera, es que el gas ionizado pues, es muy turbulento, ¿sí? Con velocidades de dispersión, con dispersión de velocidades más altas de lo que es normal en las galaxias starforming en general en el universo local, y con gas moviéndose a muy alta velocidad que contribuye energéticamente hasta un 40% de la línea de H-alfa, por ejemplo, se va en estas componentes anchas, ¿sí? Lo cual implica una energética y una cantidad de gas importantísima. Entonces el origen de estas componentes anchas, pues lo hemos estudiado con bastante detalle en los últimos años. Uno de los trabajos más recientes es este que les voy a mostrar ahora, que es de Lucy Hogarth, que es una antigua estudiante de verano mía en Cambridge, que además de hacer un excelente trabajo en esa pasantía de verano, pues pudimos continuar este trabajo hasta publicarlo a principios de este año, mientras ella empezaba su doctorado, donde nos focalizamos en uno de estos objetos emisores de Lyman alfa muy intenso, como pueden ver acá, Green Pea, muy compacta, observándolo pues con esta resolución espectral y en profundidad, como para poder detectar las alas de estas líneas. Y estos objetos pues, son de los más extremos, de los más brillantes dentro de la población de análogos locales. Esta básicamente es oxígeno 3 y H-alfa con sus nitrógenos al lado, como para ilustrarles de que incluso con dos componentes, una componente estrecha y una componente ancha, pues no es suficiente para ajustar las partes más débiles, de más bajo brillo superficial de estas líneas, ¿sí? Siempre tenemos estos residuos que nos marcan como que necesitamos una componente extra, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros pudimos reproducir bastante bien y de manera consistente, además en todas las líneas de emisión, los perfiles de las líneas con 3 componentes cinemáticas bien diferenciadas, ¿sí? Una componente estrecha de velocidades de dispersión relativamente normales para regiones de H2 extragalácticas, una componente intermedia con velocidades de hasta 100 km por segundo, o del orden de 100 km por segundo, y una componente ancha que en sigma tiene alrededor de 250 km por segundo, que ya es una velocidad de dispersión considerable. Y lo más notable es que estas componentes anchas pues, se llevan pues, una fracción significativa de la luminosidad en H-alfa. Bueno, en H-alfa y en el resto de las líneas, como les muestro acá. Estas son otras líneas más débiles, H-beta, los azufres, neón. Como pueden ver, los perfiles se reproducen con el mismo modelo
de manera bastante fiable, lo cual nos da indicios de que la solución cinemática es buena y se reproduce tanto a baja ionización como a alta ionización en estas regiones. La cinemática uno la puede comparar con la de otros objetos, otras galaxias de star forming, tanto al universo local como al universo un poco más temprano, en redshift intermedio, donde esperamos una cierta correlación entre la velocidad de dispersión y la tasa de formación estelar, como ven en este gráfico. Si uno pone esta galaxia ahí, pues la componente estrecha que uno modela, pues está más o menos dentro de esa relación. Si uno se va a la componente intermedia, pues ya empieza a ver que se empieza a desviar bastante, y obviamente la componente ancha, pues se sale del gráfico. En promedio, si uno quisiera tener la velocidad de dispersión promedio de todo el perfil integrado, pues uno estaría fuera de esta relación, lo cual da indicio de que muchas de estas galaxias a redshift intermedio, donde nos vamos fuera de esta relación, pues podría estar pasando lo mismo, mostrando una cinemática altamente compleja de estos objetos en el gas ionizado. Uno puede además comparar esto con digamos, el modelado de estas componentes de bajo brillo superficial anchas, que nos dan indicios o que nosotros interpretamos como efectos del feedback, como outflows de gas ionizado. Lo puede comparar con otras marcas que dejan estos outflows en líneas de absorción del medio interestelar en el ultravioleta, ¿sí? En diferentes especies de iones metálicos en el medio interestelar, tanto de baja ionización, por ejemplo, el silicio 2 o el carbono 2, o de ionización más intermedia, tirando a alta, como el silicio 3. Entonces, haciendo esta comparación en este objeto y en algunos otros para los que tenemos estos datos de alta calidad, pues podemos ver de que la cinemática es muy consistente, y en particular los outflows que podemos detectar en absorción, ¿sí? Que son del orden de los 500, 600 kilómetros por segundo, pues se condicen bien, tanto cualitativa como cuantitativamente, con los outflows que vemos del gas ionizado más caliente en H-alfa. ¿Sí? Además, como pueden ver, lo vemos desplazado con respecto a la velocidad sistémica de estas galaxias hacia el azul, lo que es consistente con gas viniendo hacia nuestra dirección. Y con estos outflows nosotros podemos hacer ciertos cálculos energéticos, podemos calcular si la cantidad de masa que conllevan estos outflows, pues podemos saber si las velocidades comparadas con las velocidades de escape son grandes o no, y ver si es posible que parte de este gas escape del potencial de estas galaxias, que son galaxias enanas, recuerden, y de alguna manera ver si es consistente pues, con la alta tasa de formación estelar por unidad de volumen, por unidad de área que tenemos en estos objetos. Otro de las cuestiones importantes es ver si estas componentes cinemáticas son consistentes con los diagramas de diagnóstico, con las propiedades físicas del gas que están trazando. Y lo que vemos, al menos en este objeto, es que hay un cierto cambio, si bien no son dramáticos. Las componentes anchas, digamos, los outflows en estas galaxias, tienden a diferenciarse, tienden a ser de menor excitación, ligeramente menor excitación, y suelen desplazarse hacia zonas donde las líneas de menor ionización pues, son más intensas. Esto nos puede dar una idea de que a lo mejor los choques pueden, en cierta fracción de gas chocado, pues puede estar digamos, presente en ese gas a alta velocidad, lo cual tiene sentido si uno lo interpreta desde el punto de vista del feedback. Lo mismo con el tema de la ionización. Este es uno de los gráficos que les mostraba al principio, el parámetro de ionización trazado por este cociente contra un trazador de la metalicidad, y uno ve que en general las componentes anchas tienden a tener un grado de ionización un poco menor comparado con las componentes estrechas, que nos estarían dando una idea de las regiones H2 propiamente. También hemos calculado pues, las densidades electrónicas, incluso dar una estimación de la temperatura electrónica, porque hemos sido capaces de observar, de detectar líneas muy, muy débiles con las líneas sensibles a la temperatura, la línea auroral de oxígeno, por ejemplo, 4363, donde el modelo cinemático pues, sigue reproduciendo de alguna manera bien estas líneas, y de esta forma pues, hemos
de alguna manera explorado por primera vez cómo estas componentes cinemáticas pues, se presentan en los diagramas de diagnóstico más de abundancias. Este es de vuelta el nitrógeno sobre oxígeno y la metalicidad, y podemos ver de que hay una cierta diferencia que es significativa entre el gas de la componente ancha, el outflow, y las regiones, y la zona más de la región H2 propiamente dicha. Sin embargo, estas diferencias no llegarían a ser del todo lo suficientemente grandes si uno hace los cálculos de lo que sería la cantidad de metales que podrían escapar en ese outflow, no sería lo suficientemente grandes como para explicar el offset que yo les mostraba al principio en la relación masa-metalicidad, con lo cual todavía es tentativo y es algo que deberíamos de seguir estudiando con muestras más grandes. Y por último, una comparación con Lyman alfa otra vez, simplemente para mostrar la diferencia en cuanto a las anchuras. Lyman alfa es una línea resonante, mucho más sensible al scattering del medio neutro, con lo cual en general en este objeto en particular, pues uno lo que puede inferir de esta comparación es que posiblemente esta galaxia tenga un halo de H alfa bastante más extendido que el halo de gas ionizado. Con lo cual, si existen fotones de continuo que pudieran estar escapando en una mínima fracción de este objeto, pues debería de ser solamente en zonas donde este halo de material neutro pues tuviera muy baja densidad de columna, sea más transparente, o que haya filamentos. Que esto de vuelta es consistente con lo que les contaba antes y con lo que predicen las simulaciones de un feedback estelar muy, muy potente que logre erosionar las nubes donde se forman las estrellas, y que una generación un poquito más joven, ¿sí?, de unos pocos millones de años, que es capaz de producir estos fotones ionizantes, pues logre filtrar algunos de ellos a través de estas regiones. Y la última parte, no me voy a extender demasiado, pero quiero hablar sobre los trabajos más recientes y lo que queremos hacer en el futuro, que es extender este tipo de análisis a regiones con resolución espacial, es decir, usando espectroscopía resuelta con los espectrógrafos de campo integral. Esto se ha intentado hacer en el pasado. Sin embargo, estas galaxias son extremadamente compactas, como pueden ver en este ejemplo, donde se dan primeros indicios. Esta es una galaxia Green Pea, donde se dan primeros indicios de que estos objetos pues, podrían estar dominados por dispersión, más que por rotación, y que eso podría tener alguna relación causal con el halo, con el escape de los fotones de Lyman alfa. Sin embargo, como ven, pues la resolución espacial es pobre, se necesitan, digamos, instrumentos adecuados, y no hay muchos para hacer esto. GIMOS es uno de ellos. Entonces hemos aprovechado los esfuerzos tanto de la comunidad de Gemini de Argentina, a través del Grupo de La Plata, sobre todo Guillermo Bosch, Jagele, así como también en estos últimos 2 años desde acá, desde Chile, para conseguir tiempo de alta calidad, con las mejores condiciones, para poder tener resolución espacial en estos objetos tan compactos. Este es uno de los primeros objetos que observamos, desde el norte, perdón, esto fue con GIMOS North, donde el píxel tan fino que tiene GIMOS pues nos permite, bajo condiciones de SIN excelentes, por supuesto, y con tiempos de exposición relativamente largos, pues hacer el mismo tipo de estudio cinemático, donde podemos ver, por ejemplo, para esta galaxia, qué pinta tienen los campos de velocidad. Y como ven, esto es pues el campo de velocidad que sale de ajustarle simplemente una componente cinemática a cada uno de los píxeles de esta observación, y como ven, pues no tiene nada que ver con un campo de rotación, ni ningún tipo de campo ordenado que uno pueda ver. Esta es la velocidad de dispersión, como pueden ver en el centro de la galaxia. Estos contornos pues, son en brillo superficial de H alfa, no están las zonas de mayor velocidad de dispersión, están más hacia las periferias, y en ninguno de estos casos un ajuste gaussiano simple pues, funciona.
con lo cual este método está descartado, nos tenemos que volver a ir, como pasa con los espectros integrados, a una técnica de multicomponente. Y haciendo esto, pues funciona bastante mejor. Podemos ver en cada uno de los spaxels, uno puede hacer esta técnica, puede aplicar esta técnica spaxel por spaxel y detectar estas componentes anchas y estrechas a lo largo del campo de estas galaxias. No voy a entrar en detalles, lo pueden encontrar en este artículo de Guillermo Bosch, pues toda la metodología es bastante complejo de implementar, pero es una metodología pues, que nos ha funcionado bastante bien y que nos permite hacer este estudio tan detallado. Acá pueden ver diferentes spaxels, cómo van cambiando, cómo van bailando las líneas de acuerdo a la posición en la galaxia. Como pueden ver, pues cambian significativamente la cinemática con un patrón de velocidades y también los cocientes relativos entre las líneas, en este caso los azufres, que nos dan una idea de la densidad, pues también pueden cambiar. Bueno, no voy a entrar en detalles porque no me da el tiempo, en cuestiones más técnicas de cómo la robustez de estas soluciones, lo pueden leer en el paper. Quizás lo más importante de esto pues, es el resultado principal, que son los mapas de velocidad y de velocidad de dispersión de estos objetos, que cuando uno lo hace de esta forma, con 3 componentes, con un modelo de 3 componentes, pues puede ver que la componente ancha pues nos está trazando una zona de mayor velocidad de dispersión, con velocidades por encima de los 200 km por segundo, que curiosamente en esta galaxia pues tiene una forma como bicónica, que de alguna manera nos hace acordar a M82, este tipo de galaxias de Star Wars, donde el gas ionizado pues escapa de las zonas centrales por las regiones de menor presión, una zona de canales turbulentos, que esta es la componente cinemática de anchuras intermedias del orden de 100 km por segundo, o así, que sigue más o menos la distribución espacial del outflow, y luego las regiones normales de formación estelar, que digamos, el gas que está a menor velocidad de dispersión, y que muestra pues un campo como una cosa parecida a un campo de rotación disturbado, ¿no? Muy perturbado, pero en velocidad de dispersión pues un campo bastante uniforme. Ese es uno de los resultados principales de este artículo. Lo que estamos viendo ahora es hacer el análisis químico, el análisis de los cocientes de línea, para intentar ver qué naturaleza tienen estas distintas componentes. Este es un resultado preliminar, pero podemos ver de que seguimos viendo pues, gas que se puede explicar por fotonización estelar. La contribución de choques es mínima. Pero sí hay una diferencia entre los spaxels de las componentes anchas y los de las componentes estrechas. Este es otro ejemplo con los mismos datos. No vamos a entrar más en detalle y simplemente me voy a ir al trabajo futuro, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, sobre todo con las tesis doctorales de Dania Muñoz, que es una de las estudiantes que está trabajando en nuestro grupo acá en La Serena, desde hace 1 año y medio, y de Matías Rodríguez, que es otro estudiante de magíster que está en su 2.º año, que están básicamente haciendo este tipo de trabajos tanto con observaciones de IFU, del GIMOS, tanto del GIMOS Norte como del GIMOS Sur, en un programa conjunto entre los grupos de La Plata y de acá de La Serena, completando una muestra significativa de objetos para los que tenemos espectroscopía resuelta con el William Herschel en La Palma, y también con datos nuevos de XShooter, que es el espectrógrafo Echelle que tiene el VLT y que nos permite observar también en infrarrojo cercano. Para 6 galaxias que son leakers confirmados. Y estas observaciones son extremadamente importantes, porque si nosotros somos capaces de confirmar estos outflows y de comparar los outflows ionizados en galaxias que son leakers y en las que sabemos que no son leakers, tenemos confirmación de esto, pues podemos hacer un análisis comparativo y evaluar en qué medida estos outflows son tan necesarios para el escape de los fotones, o si dependemos de algo más, ¿sí? Como puede ser la geometría, etc.
Y finalmente, bueno, esto está muy relacionado con los esfuerzos de una gran colaboración en la que estamos también participando, de un programa largo con el telescopio espacial, tratando de tener una muestra representativa de galaxias análogas a las de la época de la reorganización, con muchísimas horas de observación que ya están hechas con el telescopio espacial, con COS, y que ya les digo el spoiler, es que hemos detectado pues, una alta fracción de estas galaxias donde tenemos escape de fotones, en un rango de parámetros, un espacio de parámetros mucho más amplio que lo que se conoce hasta ahora, y donde podemos hacer este tipo de estudio comparando leakers con non-leakers, digamos, de manera pues más representativa y con más detalle. Y para eso tenemos también observaciones de follow-up espectroscópico que nos van a poder complementar e incluso mejorar lo que estamos haciendo, lo que estamos terminando ahora con estos datos que ya tenemos. Entonces, bueno, les dejo mis conclusiones acá, básicamente resumiendo estos puntos. Les agradezco y les invito a que me pregunten cualquier duda. Siento haberme pasado un poco de los tiempos.